En el aire, Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Duhalde y creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús. Bienvenido, Luis. A este lo conozco. Buen Juan Domingo para todos, compañeros. Bueno, estaba escuchando todo esto que cuentan, ¿no? Y lo que cuenta Ornella realmente sacude la conciencia de uno, ¿no? Yo siempre recuerdo que el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba tuvo tal vez al mejor sindicalista que dio la historia argentina en los últimos años, Agustín Tosco, ¿no? Y qué falta nos harían más sindicalistas como Tosco hoy, ¿no? Cuando vemos que la política abandona sus lugares y lo toman, gracias a Dios que alguien lo toma, las hinchadas del fútbol, ¿no? Con Chacarita a la cabeza. Eso realmente, por un lado uno se alegra de que alguien salga a defender a los jubilados, pero por otro lado, qué triste que la política y los gremios, ¿no? Y las juventudes políticas, todos hayan abandonado a lo que es la lucha en las calles contra un gobierno como este, y que su lugar lo tengan que tomar las hinchadas de fútbol, ¿no? Y pasando a otro tema, yo creo que para que este modelo de represión, hambre y angustia cierre, es necesario contar con una Corte Suprema que sea a la medida de todo esto. Acorde. Y eso nos tiene que llevar a pensar qué tipo de poder judicial tenemos. Yo no digo justicia porque la justicia es un valor y lo que tenemos son tribunales con gente que ese valor no lo respeta demasiado en su gran mayoría, ¿no? La Corte Suprema se creó con la Constitución en 1853, pero no empezó a funcionar hasta que Mitre tomó el poder. Y su primera conformación fue en enero de 1863. Los 5 nombres que eligió en ese momento Mitre para integrar la Corte tenían una condición: haber sido todos opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Es decir, la imparcialidad al cuerno, ¿no? De movida tenían que haber sido parciales, aunque no fueran amigos de Mitre, pero tenían que ser así. Tanto fue así que uno de sus primeros integrantes, que fue su segundo presidente a partir de 1870, fue Salvador María del Carril, que había sido vicepresidente de Urquiza, pero que tenía otra característica que curiosamente el que lo denunció fue el propio diario La Nación. Había sido uno de los instigadores del asesinato de Manuel Dorrego. La Nación publicó las cartas donde Salvador María del Carril le decía a Lavalle: terminemos con este tipo, ¿no? Bueno, o sea que uno de nuestros primeros presidentes de la Corte era un tipo que había instigado el asesinato de un gobernador popular, ¿no? Ese es el tipo de poder judicial que se conformó, con escasas excepciones, porque ese modelo, cambiando los nombres, poniendo a uno u otro, duró por lo menos hasta 1946. En 1930 fue el episodio más grave, tal vez, ¿no? Cuando era presidente de la Corte José Figueroa Alcorta, que había sido presidente de la Nación porque asumió por la muerte del presidente, y antes había sido presidente de la Asamblea Legislativa cuando era vicepresidente, ¿no? El único tipo que presidió los 3 poderes del Estado y en los 3 hizo desastres, ¿no? Con la Corte de 1930 y la presidencia de Figueroa Alcorta, cuando se produce el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, ¿qué hace la Corte? La Corte recibe una comunicación de Uriburu que le dice: he asumido el poder, ¿no? Así como tal cosa. Y la Corte saca una acordada que es famosa porque establece una doctrina nefasta, lo que se llama la doctrina de facto, donde más o menos lo que quiere decir es que si alguien toma el poder y lo ejerce, no importa de dónde viene, no importa si lo eligieron, si es democrático, si está bien, si respeta las leyes, si todo está de acuerdo con la propia Constitución y cosas por el estilo, sino que lo que importa es que ejerza el poder. O sea, legitiman la toma del poder por la fuerza que había hecho Uriburu, ¿no? Una cosa que después reiteran en 1943. Y por eso, en 1946, cuando asume el gobierno el general Perón, promueve el juicio político de aquellos jueces de la Corte que, actuando en contra de lo que dice la Constitución, habían respetado o habían de alguna manera legitimado los golpes de Estado anteriores, ¿no? La Corte del 46
al 55 tal vez fue una corte diferente a todas las que había habido entonces, no por su conformación, sino porque fueron jueces que aceptaron sobre todo los principios establecidos en la Constitución de 1949, esa Constitución maravillosa que lamentablemente perdimos, y a partir de allí establecieron cosas como lo que es la vigencia plena del derecho laboral, esas cosas que estos gobiernos siempre tratan de destruir, ¿no? La cuestión de la justicia social, y aparte entender que la Corte tiene que ser imparcial en cuanto a lo que son los juzgamientos, ¿no? Y a sus pronunciamientos en los juicios. Pero eso no quiere decir que no forme parte de un Estado. La Corte es uno de los tres poderes del Estado. No es una cosa independiente, ajena a todo y que sale por ahí y nadie sabe de dónde. Más cuando en un sistema como el nuestro, los ministros de la Corte, o los jueces en general, integran el único poder que no está sometido al escrutinio popular. Nadie los vota a los legisladores, al presidente. De última los vota el pueblo. Se equivocará a veces, como se ha equivocado con Macri, con este sujeto que tenemos ahora. Ni a la renovación, ¿no, Luis? Claro, o sea, son puestos vitalicios. Son puestos vitalicios que duran supuestamente mientras dure su buena conducta. Pero como todo esto, para que se lo juzgue, tiene que tener otro mecanismo que integran, en el caso de la Corte, tiene que tener mayorías especiales en el Congreso, y en el caso de los demás jueces, el Consejo de la Magistratura, donde también ellos se han garantizado a sí mismos tener la preponderancia, porque fíjense ustedes que aunque la Constitución no lo dice, ellos establecieron por vía de un fallo que para ser integrante del Consejo de la Magistratura tiene que ser abogado. La Constitución de ningún lado dice eso. La Constitución dice que tiene que haber equilibrio entre los representantes de los jueces y los abogados, del sector académico y de los elegidos, de los poderes elegidos por el voto popular. Esto es el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Dónde dice que los del Ejecutivo, el Legislativo y los académicos tienen que ser abogados? En ningún lado. La Corte dijo que sí, que tienen que ser abogados, y con ese criterio echaron a uno de los representantes, lo que les sirvió para, por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura echara a Eduardo Freiler, un camarista honesto, que había cometido un pecado imperdonable en este país. Había pedido la indagatoria de Héctor Manieto. Fíjense ustedes que nada más ni nada menos se había animado a hacer, y por supuesto eso le valió que lo terminaran echando, ¿no? Y lo echaron a Lugones también, Luis. A Lugones lo sacaron de la presidencia del Consejo de la Magistratura. Sí, pero a Lugones solamente lo sacaron de la presidencia del Consejo. A Freiler lo echaron de juez de Cámara. Exactamente, sí, lo recuerdo a Freiler, claro, es amigo. Entendámoslo. No, sí, que, totalmente. La Corte así ha funcionado, ha sido funcional a todas las dictaduras, porque en el 55 echaron a todos los jueces que eran los jueces constitucionales, y la dictadura nombró los suyos. Lo mismo pasó en el 66, lo mismo pasó en el 76, y todas esas cortes siempre fueron funcionales a lo que las dictaduras establecieron. Y eso es el pecado de nuestro Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial que no cumple con su labor. La labor de un Poder Judicial es administrar justicia y es hacer respetar supuestamente los derechos consagrados en la Constitución. Y ahora, por ejemplo, el último caso que tenemos es, le toman juramento a Manuel García Mansilla. ¿Quién es Manuel García Mansilla? Un abogado del Opus Dei. Uno lee en La Nación o en Clarín o en cualquiera de esos medios que dicen el prestigioso constitucionalista. Acá los medios te dicen constitucionalista si vos opinaste sobre la Constitución, así que cualquiera de nosotros podría reivindicarse como tal, ¿no? Es decir, yo también soy constitucionalista porque alguna vez hablé de la Constitución, ¿no? No importa qué es lo que dijiste ni cómo la interpretaste. García Mansilla, lo que es más conocido es porque es un hombre ligado al Opus Dei, conservador, ultramontano, como todos los que integran esa secta, y además por su oposición, por ejemplo, a derechos de las mujeres como el aborto. Aunque claro, eso lo pone en una sintonía con este gobierno, que también ataca los derechos de las mujeres. Se acaba de pronunciar justo en el Día Internacional que reivindica las luchas de las mujeres, porque no es un día de fiesta, es un día de lucha, es un día que recuerda a las compañeras trabajadoras que fallecieron en una fábrica enfrentando a lo que era el capitalismo salvaje, ¿no? Hay que recordar siempre eso, no es el día que festejamos a las mujeres, no, es el día que recordamos la lucha de las mujeres por sus derechos.
Las mujeres trabajadoras. Claro, este gobierno eligió ese día para decir que está en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Y los disparates que dice la jefa, ¿no? La hermana del payaso que ocupa la presidencia, que se le ocurre decir que el feminismo es una cosa que pretende que las mujeres sean hombres. Disparates tales que solamente demuestran la inmensa enciclopédica ignorancia que tienen los tipos que nos gobiernan, ¿no? Porque no podemos hablar de otra manera. Es lo que hace el señor Milei cada vez que va al exterior o cada vez que habla en público, decir disparates con una tranquilidad absoluta. Es lo que hace cuando hace sus discursos, y por eso se preocupa de que no vean si hay gente bien escuchándolos o no, y en el caso de que haya alguien que no lo escuche, bueno, ya sabemos, hasta un tipo que le terminó votando todo como Manes recibe los golpes de los seguidores del presidente, porque no le toleran ni un simple acto así de crítica, ¿no? Sí, además a Manes se le ocurrió levantar la Constitución, que más o menos como si a Drácula le mostrase el crucifijo, ¿no? Así que, bueno, estas cosas son las que tenemos que empezar a reflexionar, porque algún día volveremos al poder, algún día el pueblo va a volver a ser gobierno. Y ese día tenemos que pensar qué hacemos con el Poder Judicial, qué hacemos con el funcionamiento del Congreso, qué hacemos con todas esas cosas que hoy no sirven para nada, no cumplen con su labor y que hay que reformular fuertemente para que en este país algún día la justicia social, la independencia económica y política dejen de ser nada más que una expresión de deseos y se transformen en una realidad. Claro. Muchísimas gracias, compañero querido. No. Feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo.